mi cargo llega hasta octubre del año que viene. Si el año que viene yo no estoy como tutora o más tarde y el mismo alumno sigue teniendo un problema y va a hablar con el nuevo tutor, por lo menos el nuevo tutor, que chequee el informe y diga, bueno, a ver cuáles fueron los problemas que tuvo este chico antes, a ver en cómo lo puedo orientar. Porque si no es como siempre estar empezando de cero. Y no, porque además, como es un cargo medianamente nuevo, o sea, lo que nos explicaba cuando fuimos a charlar con Adriana, lo importante es ir llevando los datos, si no, es como decís, queda en la nada y tenés que volver a arrancar siempre de cero. Sí, sí. Y como que el trabajo del anterior queda en la nada también. O sea, por ejemplo, nosotros éramos 3 chicos los que nos presentábamos para la carrera de filosofía. Dijimos, bueno, vamos a llamar al tutor anterior y tengamos una reunión los 3 a ver qué onda, cómo era que él trabajaba. Y la verdad que él te contaba cosas, por ejemplo, que tuvo que organizar, por ejemplo, no sé, un alumno que tuvo problemas económicos y no podía seguir con la carrera. Y acá en la universidad, por ejemplo, tenés que reunir un montón de condiciones. O sea, la plata está, pero tenés que rendir ciertas condiciones. Sí, tenés que tener buenas notas. Tenés que tener buenas notas, tiene que pasar, como mínimo tenés que haber rendido finales, por ejemplo. Creo que son 3 finales que tenés que haber rendido. Hay chicos, por ejemplo, que a veces no pueden, porque no pueden comprar las fotocopias, porque están laburando, porque no tienen cómo llegar acá a la universidad, si son de afuera. Claro. Entonces, bueno, se hace más difícil. Y habían logrado hacer como una planilla donde él pudiera firmar todos sus datos y pedir una excepción para que le dieran ese subsidio económico y el chico nunca vino. Entonces no sabían cómo hacer para acercarse con él y, digamos, lo trataban de hacer desde el tutor, que era un alumno y que te ve como un par. O sea, vos estás ahí para darle una mano. ¿Vos ya terminaste la carrera? No, me falta poquito. Me quedan unos 7 finales más la tesina. Y sos la única tutora, pues me dijiste te presentaste con 2 más, eran 3 los que se presentaron y hacen los 3 o vos sola. No, yo sola. Es uno por cada carrera que tiene el Departamento de Humanidades, que tenés letras, historia y filosofía. Y en realidad son 6 carreras porque es licenciatura y profesorado. Nosotros nos hacemos cargo de la carrera así en general, o sea, filosofía, historia, letras, y después tenemos un coordinador que también es alumno avanzado de la carrera y que fue tutor el año pasado. Entonces él más o menos ya tiene un conocimiento de todo lo que es burocrático, que por ahí nosotros recién estamos empezando y no tenemos ni idea a dónde ir, con quién hablar. Por lo general, si tenemos un problema, vamos a hablar con la secretaria académica, que es la segunda de la decana, de Adriana, y ella más o menos nos dice, bueno, hagan esto, vayan para allá, sigan por acá. Los guía un poquito. Y por lo menos, porque claro, estás recién empezando. Y según tu experiencia ahora de este año, ¿cuáles son el nivel de conocimiento con los que entran los alumnos a la universidad, de los de primer año, por ejemplo? Y mira, es muy diverso porque, por ejemplo, filosofía, nosotros el problema que tenemos, y lo que llama como un problema, es que no hay tanta entrada a la filosofía en el secundario. Por ahí si tenés filosofía es en el último año, o sea, en el tercer año, lo que ahora sería sexto, y nada más. O sea que es muy difícil decir que uno entra con muchísimos conocimientos de filosofía. Si entras con conocimiento de filosofía es porque tuviste algo en la escuela y de algo te acordás y te gustó la materia, o muchas veces pasa que por ahí uno se mete en filosofía por las lecturas que uno hace. No sé, te pusiste a leer, te recomendaron tal filósofo, te lo pusiste a leer y te gustó tanto y dijiste, voy a estudiar filosofía, a ver qué onda. Y muchas veces pasa que por ahí los alumnos medio como que se desencantan con la carrera, porque la carrera está diseñada para ser dada en una universidad y es lo mismo que si vos vas a estudiar una ingeniería, o sea, tenés que sentarte, sonar culo, hay que estudiar mucho, tenés que incorporar un montón de conocimientos y los profesores también en la universidad tienen que arrancar de cero, porque no saben muy bien a ver cuántos conocimientos tenemos todos en general, entonces te tienen que formar una base que no pasa con las otras materias, por ejemplo, matemática, lengua, todas esas las tenés de primer grado. Claro. Y ahí vos más o menos tenés una idea. Sí, por lo que leí acá vos ponés que muchas veces los alumnos se preguntan para qué estudian tal cosa en la carrera, porque eso te pasa igual en muchas carreras, hasta en la escuela, desde la escuela hasta la universidad. Vos arrancás a estudiar algo y decís, ¿por qué quiero ver esta materia en esta carrera? Sí. Mira, ahora por ejemplo, con los estudiantes hace ya unos cuantos años
que estamos tratando de plantear, por ejemplo, en filosofía y en letras tenemos 4 materias que son comunes y que son todo un tema. Y esas 4 materias son lengua y cultura griega 1, lengua y cultura latina 1, o sea, los 2 niveles, 1 y 2, 1 y 2. ¿Cuál es el problema? Que a los de letras, a ellos les sirve esas 2 materias, estudiar griego y estudiar latín, griego antiguo, ¿no? Les sirve porque ellos después de estudiar esos 2 niveles del idioma tienen literatura griega y literatura latina. Entonces lo que estuvieron aprendiendo durante un año que es estudiar un idioma, después lo aplican cuando ven textos de su propia carrera, cuando ven textos literarios. Nosotros empezamos a cursar griego en el primer año y realmente es el mayor filtro que hay, porque nadie entiende un cuerno. O sea, no tenemos conocimientos de gramática básicos en español y querés que lo sepa en griego antiguo, no hay forma, no se entiende. Y lo dan de una manera, o sea, últimamente están tratando las profesoras de hacer un poquitito de cambio, porque por ejemplo, nosotros siempre los de filosofía, siempre vamos a hacer la menor cantidad, siempre somos los menos. Y muchas veces pasaba que vos ibas a clase y los profesores siempre les hablaban a los alumnos de letras, no les hablaban a los de filosofía. Entonces vos sentías que estabas ahí como un parásito, que no estabas representado en absoluto y encima estudiabas un año entero de griego, por ejemplo, un año entero de latín y no veías nunca un texto filosófico. Entonces vos decías, bueno, a ver, ¿cuándo empiezo yo a estudiar la carrera de filosofía? ¿Cuándo me vas a dar algo a mí que me sirva como contenido? Y después el tema está en que terminás de estudiar griego y latín y en filosofía no lo volvés a usar en idioma, porque está mal armado el plan de la carrera. El plan de estudio. Exacto, está mal armado. O sea, empezás a estudiar griego paralelamente a cuando empezás a estudiar historia de la filosofía antigua, que es cuando tenés que usar griego. Claro. Y el latín se supone que donde más lo tenés que usar es cuando estudias historia de la filosofía medieval. Bueno, cuando empezás a estudiar historia de la filosofía medieval es cuando empezás a estudiar latín. Entonces, en los lugares o en los espacios donde vos podrías estudiar un texto en el idioma original, no podés, porque cuando terminaste de estudiar el idioma ya pasaste la materia. Entonces... Y a esto se lo atribuís también un poco a... O sea, ¿a esto le atribuís que los alumnos dejen la carrera en primer año? Sí. Sí, muchas veces. Muchísimo. También es cierto, hay una cosa que desde la misma universidad hay una secretaría que se llama Asesoría Pedagógica, que está en Colón 80. Y ellos están estudiando el problema de la deserción en la universidad. Y lo que ven es que el Departamento de Humanidades es el departamento que más deserción tiene. Pero ¿cuál es el tema? Que nosotros no tenemos examen de ingreso. Entonces, la deserción en la universidad, en los otros departamentos, se da mucho antes, se da en el examen de ingreso. Claro. Nosotros, el primer año, funciona como filtro. Porque ahí tenés un montón de materias que muchas veces no sabes para qué lado correr. Por ejemplo, muchas veces pasa que hay alumnos que ingresan en el segundo cuatrimestre de la carrera. Y arrancás en el segundo cuatrimestre con lógica, con griego antiguo y con historia de la filosofía medieval, antigua. Y, viste, lógica y griego es bastante complicado para un primer año, te cuesta muchísimo, porque nunca antes lo viste, los profesores asumen como que ya tenés ciertos conocimientos que no los tenés incorporados. Y griego, por más que te digan, no, bueno, es una lengua cualquiera, no es una lengua cualquiera, es otro alfabeto, te lo enseñan como en la universidad, vos no es que estás practicando para hablarlo, estás practicando para aprender a leer un texto. Y muchas veces lo que se queja es, bueno, si la materia es lengua y cultura griega, ¿por qué no nos dan un poco de cultura y no ahonden tanto en la lengua? Porque les enseñan más bien a los alumnos de letras a cómo usar una lengua, pero a ver los elementos de la lengua. Y nosotros en filosofía no